Muy buenas noches, estamos a 5 de junio del año 2024, son las 12:17 de la noche. Vamos a hablar un poco de la victoria. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Sheinbaum, la ganadora presidencial en México. Vamos a hablar un poco de ella. ¿Por qué realizamos este video? En honor, en homenaje eh, a todos mis amigos mexicanos que en verdad han visitado el canal y bueno, quiero felicitar a aquellos que en verdad apoyaron esta opción ganadora de la presidencia, que por primera vez en más de 200 años de la existencia de México, de los Estados Unidos de México, una mujer es electa presidenta de ese país. Vamos a leer aquí una crónica de CNN en español. Leamos acá. Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, es la ganadora de la elección presidencial de México según los resultados preliminares y será la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum será la primera presidenta en la historia de México. Claudia Sheinbaum, candidata del partido gobernante Morena, es licenciada en física y obtuvo una maestría y un doctorado en ingeniería en energía. Ha recibido varios reconocimientos por su trayectoria en el ámbito académico. Tiene maestría y doctorado, imagínense eso, ingeniería en energía. Uf. Nació en la Ciudad de México en 1962. Tiene dos hijos y un nieto. Su pareja es el señor Jesús María Tárriba, a quien conoció en la universidad cuando ambos estudiaban física, y quien actualmente es especialista en riesgos financieros del Banco de México. Sí, tremendo apoyo que tiene esta señora. Desciende de una familia judía. Sus abuelos paternos emigraron a México, de Lituania, los abuelos, y los maternos eran sefardíes que salieron de Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial, según señala el sitio enlacejudío.com. En 2018 fue elegida jefa de gobierno de la Ciudad de México, siendo la primera mujer electa que accede a ese cargo. Pero su deseo de formar parte de la política mexicana comenzó en el año 2000, cuando asumió la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. Empezó desde el 2000, imagínense, se llevó en la política con unos 24 años, ¿no? Cuando asumió la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. Tendría como sus 38 años por ahí. Con López Obrador como jefe del distrito hasta el 2006. Desde ese momento viene acompañando a López Obrador. En el 2015 fue la primera mujer elegida jefa delegacional de Tialpan, cargo en el que estuvo hasta 2017. En los meses siguientes, ya en 2018, entró a formar parte de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, hasta junio del 2023, cuando después de 4 años en el poder decidió dejar su cargo en la ciudad para presentarse a la candidatura presidencial por el partido Morena, del que es fundadora, y suceder así a su compañero de partido Andrés Manuel López Obrador.
En función de su campaña en Morena, Sheinbaum es denominada Coordinadora de Defensa de la Transformación, cuya misión, como indica en su perfil LinkedIn, es defender y promover los valores de la cuarta transformación de la vida pública de México. Defender y promover los valores de la cuarta transformación de la vida pública de México. Eje central de la política de Andrés Manuel López Obrador. Trayectoria académica. Gran parte de su vida la ha dedicado a la enseñanza universitaria y el centro de su estudio ha sido las energías renovables y el cambio climático. En el año 2007, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, en el que Sheinbaum contribuyó, recibió el Premio Nobel de la Paz. Este panel estuvo integrado por más de 600 académicos e investigadores que colaboraron en una serie de informes para difundir un mayor conocimiento sobre cambio climático y atender el problema. Sheinbaum fue autora contribuyente de un grupo de trabajo que escribió un capítulo en un reporte del panel. El Nobel fue otorgado a la organización, no a los contribuyentes. En sus redes sociales, Sheinbaum se define como científica, humanista, con profundo amor a su patria y a su pueblo. Yo lo he visto en los discursos, literalmente esas palabras. De la mano con López Obrador, en el año 2000, durante el gobierno en Ciudad de México de López Obrador, Sheinbaum trabajó como funcionaria pública y desempeñó las labores como secretaria del Medio Ambiente. Desde entonces, la relación entre Sheinbaum y López Obrador ha sido estrecha, tanto que como su sucesora en la capital continuó y reafirmó, le dio seguimiento, pues, los programas y proyectos de López Obrador en cuanto a política social. Entre estos se encontrarían las becas para jóvenes y la pensión para adultos mayores. Ella lo acompañó en sus 3 campañas políticas hacia la presidencia, hasta 2018, cuando López Obrador fue elegido presidente. En las elecciones en las que Sheinbaum a su vez fue votada para ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Con el 47% de los votos, 16 puntos más que su más cercana contrincante. Ahora, Claudia Sheinbaum apuesta por el buen momento político que vive su partido de la mano del presidente López Obrador y ha señalado que México está preparado para tener una mujer al frente de la presidencia. Las propuestas claves de Sheinbaum, parece como que el programa de gobierno, ¿no? Vamos a leer. A principios de marzo, Sheinbaum presentó en el Zócalo de la Ciudad de México 100 puntos que diseñan su proyecto ante las elecciones en caso de ganarlas y que expone 5 propuestas clave en su campaña. Seguridad, estrategia en 5 ejes, donde aborda cuestiones que subsanen y reduzcan la inseguridad ciudadana que sufre el 60% de la población por vivir en el país, según los datos del INE en 2023. Educación gratuita y científica. Todos los niveles educativos deben ser gratuitos. Impresionante. Economía con orientación social del gasto y aumento del salario mínimo. Priorizar recursos, garantizar políticas sociales
combatir la pobreza y erradicar la desigualdad. Regulación del uso del agua. Pretende regular la explotación, aprovechamiento y uso y control de las aguas, así como la tecnificación de riego agrícola. Transición energética, más energías renovables. Ayudará a disminuir el gasto en agua, luz y gas. Sheinbaum llegaría al Poder Ejecutivo Federal como la primera mujer en la historia política que ocupa el puesto de presidencia de México. Ante la crisis migratoria, vamos a ver qué plantea Sheinbaum. Es uno de los temas principales que guía la relación entre Estados Unidos y México, el de la migración. La candidata de Morena cree que habrá que seguir insistiendo con los Estados Unidos y Canadá para tener una migración legal, porque los países del norte necesitan de la mano de obra, dijo en conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 2 de marzo. Sheinbaum destacó que insistirá sobre todo en que la mejor manera en la que resuelve a largo plazo el problema es invertir en los lugares en donde proceden las personas que emigran. Invertir, mejorar su calidad de vida, pues. Esa va a ser y va a seguir siendo nuestra posición, que es cooperación para el desarrollo. Que haya un apoyo a México, pero principalmente a Centroamérica y a otros países donde hay migración para llegar a Estados Unidos, dijo la candidata que fue respaldada por el presidente López Obrador. Sheinbaum asegura que México ya apoya con programas como Sembrando Vida a jóvenes de El Salvador y Honduras. Sin embargo, subraya que Estados Unidos puede apoyar más y alcanzar a muchos más jóvenes en Centroamérica para que no tengan que emigrar. Va a ser mucho más económico que construir el muro que Bardas, el muro de Trump. Mucho más, que es inhumano, ¿no? O sea, en vez de legalizar la migración con un pase, un pasaporte especial de trabajo, cosas así, eh, estos racistas de Estados Unidos, principalmente los republicanos, con Trump a la cabeza, lo que proponen es construir como un muro, como no permitiendo una palabra fuerte, ¿no? No solamente los mexicanos, sino todos los países que vienen del sur, pues, entre ellos venezolanos, o sea, de no permitir a los indeseables que lleguen a los Estados Unidos. Ah, pero sí les gusta servirse de la mano de obra que trae el hombre hispano, ¿no? El hombre y la mujer hispana, pudiéramos decir. O latinoamericano, como lo queramos llamar. Sin embargo, subraya que Estados Unidos puede apoyar más y alcanzar a muchos más jóvenes en Centroamérica para que no tengan que emigrar. Va a ser mucho más económico que construir el muro que Bardas y mucho más económico que cualquier otra forma de patrullas fronterizas. Excelente, ¿no? Aquí se ve la calidad humanista de la persona. No tratarlos como bestias, como animales a los migrantes, sino regular todo dentro de la ley. Y además atiende el tema de fondo, dijo en Ciudad Juárez. México, que ha sido un país, en cierto modo, me disculpan, como Ecuador, peligroso, ¿no? Peligroso para hacer la política. Han asesinado mujeres que se han candidateado a cargos públicos importantes, ¿no? Políticos. No es fácil y el flagelo del narcotráfico ha hecho un inmenso daño en ese país y bueno, y en todos los países en donde el narcotráfico ha corrompido. Es muy difícil salvarse de ese flagelo, de esa terrible plaga, ¿no?
Ajá. En cuanto al ámbito de la economía entre los dos países, en su conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Sheinbaum destacó el tema del nearshoring, near como cercano el vecino, o la relocalización de empresas. Me gusta más en castellano, ¿no? En español. Aseguró que se debe aprovechar para ir más allá de ser un lugar de máquila y lograr que se creen cadenas de valor que generen mayores beneficios. Con información, esto fue, reportó CNN en español. Ok, vamos a hablar nosotros. Vamos a colocar esto por acá y vamos a hablar aquí un poco sobre sobre lo poco que sabemos en mi caso, desde Venezuela, sobre Claudia Sheinbaum. Porque yo traigo al análisis la victoria de la primera presidenta de México. Resulta, pasa y acontece que el gobierno venezolano se vanagloria, felicita y celebra por todo lo alto la victoria de Claudia Sheinbaum una, un, como un personaje de extrema izquierda, socialista, revolucionaria y un montón de cosas que dicen los políticos del gobierno de este país, Venezuela, ¿no? Yo les diría lo siguiente. Este, yo prefiero mil veces una persona que en los discursos sea concreta. Así esté leyendo sus palabras para tener un orden en el discurso con un papelito, mejor. Bien ordenada, bien organizada, bien precisa en su discurso, al grano de una vez. Que esos charlatanes que han existido en este país, que se tiran desde los tiempos del difunto presidente Chávez, que le dedicaban esas largas horas de cadenas nacional a darle y vueltas al análisis y al pasado y la historia y Bolívar y la guerra de independencia y Zamora y toda esa gente que ya no existe sino que ya es polvo. En verdad, esa forma de cautivar a la gente, seducir a la gente con demagogia, con exceso de verborrea que ha existido en Venezuela, en lo personal, no lo comparto. Ahí me gusta más la precisión. Fíjense de que Claudia Sheinbaum, por ejemplo, es precisa educación gratuita, el problema del agua, el problema de la energía renovable. Su esposo trabaja en un banco de riesgo financiero, fue lo que recuerdo. Van a tratar un tema grave que es la migración. Ella es más humanista, tiene más calidad humana. Busca acuerdos legales con el gobierno de los Estados Unidos, como diplomática, ¿no? En ese sentido. Y los mexicanos que pueden estar viendo este video sabrán un millón de cosas o mil cosas mucho más que yo sobre esta señora. En cambio, cuando vemos esas comparaciones de los venezolanos, del gobierno venezolano, con la presidenta de México, la presidenta electa de México, hasta que tome posesión de cargo y se pueda hacer oficial, a mí me parece fuera de contexto y fuera de lugar. Y lo voy a decir por qué. Puede que sí, el gobierno venezolano busque alianzas, relaciones diplomáticas, comerciales,
políticas internacionales, y está bien. Pero compañeros, yo les digo una cosa. Eh, lo que llaman socialismo o comunismo, que son diferentes, ya que el socialismo parte de la Francia del siglo XIX, de Emilio Durkheim, Saint-Simon, Augusto Comte, de Inglaterra, creo que en 1864, por ahí, esa bueno, que parte sobre lo social, socialismo en la sociedad en primer lugar. Y cuando hablamos de comunismo tenemos que ver sus orígenes desde el marxismo, desde esa Alemania oprimida, los trabajadores que no tenían derecho, de un pensador, filósofo como Carlos Marx y Federico Engels, el manifiesto comunista y esas cosas. Y después viene un Lenin que dice que primero para llegar al comunismo hay que tener transición por el socialismo. Bueno, todas esas teorías que son históricas, pudiéramos decir así, son esquemas metodológicos en donde se puede partir de un principio para llevar a cabo un plan de gobierno en un país determinado. Es un esquema, pero no significa que todos los países en el mundo o en Latinoamérica, por ejemplo, que es la región que nos compete, los socialismos son muy parecidos o iguales. Hay algunos puntos que en Venezuela trataron de seguir como la cartilla cubana. Los bonos, la, los bonos sociales, las cajas de alimentación, este, y mucha protección pues los más débiles en cierto sentido, pudiéramos decir. Pero ha habido graves consecuencias porque el rumbo que ha tomado el gobierno nacional venezolano ha sido muy antagónico con los Estados Unidos. Entonces ha traído complicaciones de faltas de respeto, de que llaman imperialismo, yanqui, gojón, esa falta de respeto, falta de coordinar con el principal socio comercial petrolero de Venezuela de la historia. Y muchas cosas, pues muchas empresas norteamericanas que operaban en Venezuela fueron expropiadas. Y bueno, sus maquinarias, sus equipos, sus terrenos, todo fue expropiado, lamentablemente, porque aquí lo que llamaban socialismo o revolución bolivariana escondía de fondo lo que podríamos llamar una estatitación. La estatitación, o sea, el Estado tomando por asalto la economía, la propiedad, el centralismo paternalista dominando todas las redes económicas, políticas y sociales en el país. Entonces, ese estatismo, centralismo, esa demagogia que de pronto lo que te habla el político venezolano no tiene corresponsabilidad con lo que se vive actualmente en este país, es un caso muy distinto. Es decir, ya comparen, por ejemplo, lo que se llama un presidente obrero a una presidenta que ha recibido el Premio Nobel de la Paz y que ha tenido reconocimientos internacionales por más de 600 académicos y tiene doctorado y tiene maestrías y ha ejercido cargos de gobierno importantes y fue jefa de la Ciudad de México. Comparen, comparen. Alguien que ha sido diputado, comparen. Incluso comparen a esta señora con el teniente coronel Hugo Chávez, que no fue anteriormente, antes de ser presidente, no fue ni siquiera ni alcalde, ni gobernador, ni diputado, ni concejal, ni nada. Nada, nada, nada. Y se buscó prácticamente
una persona que lo guiaba, lo orientaba, lo aconsejaba como Fidel Castro, por decirles algo. Por supuesto que Fidel tiene un profundo resentimiento al sector privado y hacia los Estados Unidos. Y ese malestar y ese odio se, se trasladó de manera internacionalmente hacia Venezuela. Aquí se han dicho barbaridades increíbles, que el socialismo venezolano es el pueblo de Dios y que la revolución bolivariana durará 1000 años. O sea, unas cosas que déjenos gobernar tranquilos, quédense quietos. Y la oposición venezolana, porque aquí hay que hacer fuego de discreción a todos lados, hacen política, en vez de tener un proyecto de gobierno serio, bien estructurado. ¿Qué vas a hacer con la economía? ¿Qué vas a hacer con las fuentes de trabajo? ¿Qué vas a hacer con el campo en Venezuela? ¿Cómo vas a desarrollar industrialmente el país, el turismo, la pesca, la ganadería, la manufactura, la industria de todo tipo, pues que pudiéramos decir, la educación? Háblame de la educación, háblame de los servicios públicos. Aquí el proyecto de gobierno es el odio para buscar un voto castigo contra el gobierno nacional. Y, y lo han intentado todo, o sea, han apoyado esa oposición, que está muy dividida, pero hay una que ha sido muy, lamentablemente, muy anti-venezolana, pudiéramos decir, que ha traído como consecuencia la pérdida de Citgo en Estados Unidos, Monómeros, una empresa venezolana que está en Colombia, que yo sepa, el oro venezolano en Inglaterra, confiscación de cuentas en dólares venezolanos en el exterior, ha traído como consecuencia buscar la ruina del país. Entonces la oposición no ha estado jamás y nunca a la altura de las circunstancias, a la altura de las necesidades del gobierno del país Venezuela como tal. Por lo tanto, eh, sí me gustaría que se entablaran relaciones amistosas de beneficio mutuo, convenios internacionales entre México y Venezuela. Pero comparar, o sea, que salían unas encuestas que la candidata de la ultraderecha de México se declaraba vencedora, ganadora, y que de pronto iba a anunciar fraude en caso de que perdiese y todas esas cosas, ¿no? O sea, comparando con la vida política en Venezuela, yo les vuelvo a decir, lo que llaman socialismo es un esquema metodológico en la política, así como el capitalismo neoliberal es metodología, véanlo así, son pasos, son planes, son visiones, pudiéramos decir, pero de fondo los gobernantes son muy distintos, muy diferentes, muy diferentes. Eh, por eso es que nunca una revolución o un socialismo de un país puede ser ni siquiera parecido a otro. Puede haber, como les digo, relaciones y convenios internacionales amistosos, sí. Pero comparar, ganó la izquierda comunista y tal, y esta izquierda va, bueno, vaya junto con Cuba, Nicaragua, Venezuela, y Dios mío, Chile, la izquierda se extiende por toda América Latina y por todo el mundo. Cálmate, cálmate, agarra aire, por favor, un respiro. Si está ganando la candidata, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador,
posiblemente lo hizo muy bien como jefa de la Ciudad de México. Como en el caso venezolano que en el 99, en vez de ganar un teniente coronel que venía a destruir la constitución de Venezuela, a destruir el Congreso Nacional porque llamaba cúpulas partidistas, venía con un plan antipartido para destruir todos los partidos políticos que eran los representantes del pueblo en este país. Si hubiera ganado Irene Sáez en Venezuela en el año 99, que fue alcaldesa de Chacao con la mejor gestión pública de una alcaldía en la historia de este país, o hubiera ganado alguien que fue gobernador de, del estado Carabobo, que en verdad lo hizo bastante bien, como Salas Romer, por ejemplo. No, viene a ganar un militar que no se sabe si en su vida, creo que decían que había administrado una cantina y la quebró, o que de pronto el comando que él tenía eran 3, 4 personas, o eso, no tengo pruebas, es lo que se dice, que hicieron un juramento, un grupo de oficiales y formaron un movimiento ahí bolivariano revolucionario 200, en fin. Los sectores militares pueden ser también refugio de comunistas o gente de la izquierda para accesar al poder. Es como la nueva metodología. Sí, o el plan que tiene la gente de izquierda para accesar al poder. Y bueno, ahí están los resultados. No, que las sanciones, más de 900 sanciones, y es culpa de la oposición. ¿Y por qué no buscar un acercamiento cordial? Ustedes se imaginan a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ¿cuánto tiempo llevo, Dios mío? Diciendo los Estados Unidos son culpables de genocidio, de masacre, de maltrato contra los derechos humanos en la frontera entre México y Estados Unidos, y en verdad nosotros denunciamos ante la ONU, ante la OEA. Ustedes se imaginan un discurso así incendiario, no va a lograr nada. Todo lo contrario, lo que va a traer es conflictos, problemas, crisis, cierre de embajadas, ruptura de relaciones diplomáticas. No se llega a ningún lado de esa manera. En cambio, uno ve a Bukele, el presidente de El Salvador, impulsando su país, gana con, bueno, con unos números prácticamente históricos, con récords. Por algo sería al llevar la paz y el desarrollo a El Salvador, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar en el pasado que El Salvador, que fue un sitio de guerra, hoy en día El Salvador hasta un sitio, es un país próspero donde se puede ir a trabajar y a vivir cómodamente, ¿no? Con uno de los salarios más dignos de la América, más, ¿por lo qué? Por los $400 mensual o $500, no me recuerdo bien. Bueno, y nos ponemos a ver, por ejemplo, el peso mexicano está bastante fuerte equiparado con el dólar. O sea, económicamente no es tan mal. El problema en México es la seguridad y la presidenta de México, a pesar del peligro que es postularse ya, bueno, logró llegar y va a atender eso, ¿no? El caso de Milei, fíjense que Milei se está acercando a los países como Estados Unidos buscando inversiones en su país, Argentina. No está buscando conflicto. ¿Con quién pelea Milei? Con aquellos que en verdad le aportan poco, pudiéramos decir. Y busca acercamiento con Estados Unidos, con Israel, con Europa.
este, para el beneficio de su propio país, Argentina, pues. Aunque yo en verdad en videos pasados, yo en verdad yo veo un caos grave con Milei, porque las medidas que tomó no las hizo gradual, sino que fue drástico, rajatabla, o sea, traumático lo que hizo Milei. Yo no veo así tan desaforada a la presidenta de México. Vuelvo y repito, los ignorantes critican de que la presidenta de México tenga un papelito enfrente y lea un discurso bien conciso, bien resumido y bien directo a lo que ella quiere decir. Y vuelvo y repito, yo prefiero un discurso corto, conciso, que llegue al pueblo, a la gente, como debe ser, que un discurso de 3, 4 horas y chistes y historias, no, porque yo estuve en aquel lugar, aquel pueblito y jugamos dominó y nos tomamos una cerveza. O de pronto recordamos que aquí en los tiempos de ese héroe de la independencia pasó por acá, por el Apure y hizo esto y nosotros somos un pueblo valiente como aquellos que independizaron y se enfrentaron al imperio español. Ajá. ¿Y dónde están las fuentes de trabajo? Aquí el campo, fíjense como la presidenta de México habla de el recurso del agua para alimentar a su población para las actividades agrícolas. Yo prefiero algo puntual así, para dar fuentes de trabajo, para que, mire, en cuanto a las migraciones, pudiéramos decir, existe la migración internacional y la migración interna. Si la presidenta de México, fíjense cómo está razonando, que hay que invertir en las zonas donde se produce la migración, para que esa gente tenga calidad de vida y tenga oportunidades en su hábitat natural de donde ellos proceden, donde ellos viven. ¿Se dan cuenta la diferencia? Yo recuerdo que aquí hay diferencias en Venezuela de lo que era el chavismo y el madurismo. Y en los tiempos del chavismo me recuerdo muy bien, se hablaba de lo que se llamaba desarrollo endógeno. Incluso en el 2007 yo como sociólogo trabajé en el criogénico de Occidente, en el desarrollo endógeno de la zona. ¿Y qué propusimos? Yo no era el jefe de ese equipo de trabajo, sino una psicóloga muy apreciada y muy querida por mí, la doctora Graciela Leica, ¿no? Me recuerdo yo para la época. ¿Y qué propusimos? En las encuestas que le hicimos a la población, en la encuesta, en las entrevistas, en la investigación, en el trabajo de investigación que hicimos con la gente, hay que proporcionar salud en donde ellos viven, agua, fuentes de trabajo, comida, y así podemos impulsar ese desarrollo endógeno desde adentro, impulsar, florecer las actividades productivas, turísticas y económicas de ese sitio, para que la gente pueda vivir con dignidad y tenga calidad de vida. Eso lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum en su programa de gobierno. Y eso lo decía Chávez hace más de 20 años, pero estaba en la teoría. Y me pregunto yo, la expropiación de tierra que hubo con la ley de tierra en Venezuela, donde crearon los fondos zamoranos, donde le quitaron la tierra a aquellos que en verdad trabajaban, esos hacendados, y terminaron pues partiendo la tierra y destruyendo el campo. Eso es el desarrollo endógeno. Entonces no había corresponsabilidad en la ley de tierra entre lo que se decía y lo que se hacía, en lo que se dice y lo que se hace.
Entonces eso trajo mucha crisis de alimentos en Venezuela. Mucha crisis, porque fueron errores, en verdad. Aquí había puro ensayo y error, experimentos y pura experimentación. En cambio, eso pasa con el grado académico de un teniente coronel que se puso a estudiar en la cárcel. Pues le llevaron a la cárcel los libros, pero se empezó a estudiar el Che Guevara, Carlos Marx, Federico Engels, Rosa Luxemburgo de Alemania, Lenin, León Tolstoy, se leyó toda esa gente, todos esos muertos. El Capital de Carlos Marx, ajá. Y con eso tú ibas a desarrollar en pleno siglo XXI a Venezuela, con políticas o con programas, con esquemas metodológicos políticos, puedo decir, que son de una realidad que viene del siglo XIX. Se dan cuenta de la diferencia, que no todo lo que llaman socialismo en todos los países no son iguales, es imposible que sean iguales. Cada caso hay que analizarlo con sus particularidades. Yo lo he dicho muy claro, que yo apoyaría el federalismo en Venezuela, en contra del centralismo, y yo repartiría las responsabilidades políticas en Venezuela a los gobernadores, a los alcaldes, a los diputados, a los concejales. Vamos a distribuir, vamos a descentralizar la educación, los servicios públicos, el agua, la luz, todo, y no crear esos grandes elefantes blancos que producen corrupción. Si vemos la PDVSA de antes, existían filiales, no estaba centralizada, habían filiales. Existía Maravén, Lagovén, Pequivén, Corpovén, y venían empresas contratistas norteamericanas que venían a hacer trabajo petrolero, la Western, la Dowell, la Shell, no me recuerdo bien, que vienen a hacer trabajo propio aquí en Venezuela, pues. ¿Y por qué expropiar y por qué destruir y por qué confrontar? Y la gente capacitada de la industria petrolera salir con un pito, usted está despedido, usted se va de su cargo, fuera de ahí. ¿Dónde está la capacitación para poder sustituir a esa gente? Porque no seguía un lineamiento político. ¿Será por eso? Porque Chávez llegó buscando amansar las aguas cuando lo regresaron en ese 2002, cuando el golpe de Estado, sí. Pero después terminó con un pito. Ajá, ¿y qué pasó? Con el pito de los despidos. Entonces agarró aire otra vez, fuerza. Nosotros necesitamos un gerente que administre bien los recursos de la nación, o necesitamos un machote que se la pase viajando por el mundo y regalando dinero y Petrocaribe y bueno, el Alba y regalando petróleo por toda la zona americana? Hasta los pobres de Estados Unidos, de Harlem, por allá, qué sé yo, o sea, llegaba el petróleo venezolano. Y que para que no se murieran de frío. ¿Y el hambre en Venezuela qué? Entonces, estoy haciendo un análisis comparativo, ya que el gobierno venezolano celebra la victoria de Claudia Sheinbaum. A mí me parece maravilloso. Ya está bueno ya que países extranjeros apliquen sanciones y tengan como fin, como en la OEA, como ese prácticamente ese hombre que no hace otra cosa que hablar mal de Venezuela y atacar a Venezuela, como Luis Almagro. O sea, yo celebro que existan
países aliados y amigos con Venezuela, pero recuerden que son juntos mas no revueltos. México jamás y nunca va a seguir las pautas de Venezuela como tal. Bueno, pienso yo, creo yo, no lo sé, no tengo una bola de cristal. Pero México tiene su propia identidad cultural, política e histórica. Y Venezuela también tiene sus propias eh, características propias en este país. Las sanciones de los Estados Unidos, el buscar conflicto, a diferencia de Claudia Sheinbaum, que busca el diálogo y la diplomacia con los Estados Unidos, en Venezuela ha traído sanciones que ha traído como consecuencia un perjuicio tanto a Venezuela como a los Estados Unidos. Y le voy a explicar por qué. Porque las sanciones como tal producen pobreza, miseria, hambre, devaluación, destrucción de la moneda, incluso buscaron boicotear la llegada de las vacunas contra la pandemia a este país para que colapsara, para que se derrumbara. Hicieron lo posible por derrumbar este país. Y entonces las sanciones trajo como consecuencia, en vez de un golpe de Estado, en vez de una explosión social interna contra el gobierno nacional, que está bien custodiado y resguardado, y cada día aprenden más a cuidarse con mucha inteligencia en cuanto a la seguridad propia para mantenerse en el poder. Eso ha traído, sí, una explosión social, pero hacia afuera. Entonces, lastimosamente, los venezolanos que en otros tiempos nosotros recibíamos gente de todas partes del mundo, sobre todo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, o en los tiempos cuando hubo la dictadura en Chile, o cuando hubo la dictadura en Argentina, o cuando hubo la dictadura de Stroessner en Brasil, la dictadura de Chile de Pinochet, la dictadura de Videla en Argentina, o cuando la guerrilla produjo mucho desplazamiento porque si no los mataban con genocidio. Y llegaron más de 5 millones de colombianos a Venezuela. Y aquí llegaron españoles, portugueses, italianos y gente de todas partes de Europa llegaron a trabajar aquí a este país. A prosperar y a tener calidad de vida y a buscar un porvenir y un futuro glorioso. Hoy en día parece que hay memoria corta. Solamente en las Islas Canarias recuerdan lo bondadoso que fueron los venezolanos con los españoles cuando la guerra civil española o cuando la dictadura de Francisco Franco, que perseguían tanto a los comunistas y a la gente de izquierda que llegaron de migrantes a Venezuela y aquí fueron bien recibidos, con los brazos abiertos. Hoy en día el venezolano parece una peste, pareciera que llevaran lepra o llevaran una plaga que si llegan a tal país, ajá, por supuesto que han salido gente con educación universitaria y con experiencia laboral y profesional, sí, pero lastimosamente han salido personas también con no muy buena reputación que digamos y han llevado lastimosamente problemas de seguridad a otros países en el mundo, por desgracia. Porque no todos los venezolanos somos así, no. Habemos muchos venezolanos que estudiamos y trabajamos como debe ser, honradamente. Prefiero ser pobre pero honrado. Pero la palabra pobre denigra demasiado. Prefiero ser humilde pero honrado, es la frase correcta. No denigrarse ni rebajarse uno, no. A pesar de las circunstancias, a pesar de las tormentas económicas y sociales que existen en este país, hay que en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios, tenemos que tener la frente en alto. Conclusión, resumen de lo que estamos hablando.
Nuevamente hacemos este video en homenaje a mis amistades de México que me han escrito o han participado en este canal. Y yo en verdad confieso que tengo muy poco conocimiento de la antigua jefa de la Ciudad de México y ahora la presidenta electa, ¿no? Me pongo a estudiar es ahora apenas, que me llamó la atención su triunfo. Me pegaba así, cometí un error y lo reconozco, que cuando me hablaban bien de la izquierda en México, yo la asociaba y la comparaba mucho con el caso venezolano y yo no sentía simpatía por esa izquierda. Hay venezolanos que son youtubers en el mundo que te dicen que la izquierda es el crimen y son ladrones. No, eso es mentira. Eso es falso. Porque no todo, vuelvo y repito, la izquierda es un esquema metodológico. Que es un disfraz de estatitación para destruir la economía y expropiar y que no todas las izquierdas en el mundo son como el caso venezolano. ¿Cuántas veces tendremos que decirlo? El caso cubano también que es mucho peor. No todos son como Cuba, con una libreta de racionamiento. No. ¿Por qué razón el pueblo de México o los ciudadanos mexicanos decidieron darle continuidad a la administración de Andrés Manuel López Obrador a través de su sucesora política que es Claudia Sheinbaum? ¿Por qué? Porque algo bueno tuvo que haber tenido, positivo, para el país y para los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, que nosotros desde el extranjero veíamos, mira, pero ese viejito ya, ¿cómo es posible? Habla tan lento y habla tan pausado. Jaime Bailey, el comentarista de Miami, el peruano que está en Miami, habla de Andrés Manuel López Obrador, como él es extrema derecha, decía, no, ese viejito está acabado, no sabe ni lo que está hablando. ¿Sí? No se trata del viejito, no. Eso es una falsa percepción del gobierno de un país. Ese, primero, es el presidente de un país, de México en ese caso. Y segundo, no se trata del máximo jefe de la administración de México, sino todo lo que compone su gobierno. Todos aquellos que van acompañándolo en la administración pública a este señor Andrés Manuel López Obrador. Y en este caso, de esos que lo han acompañado desde el 2000 incluso, cuando López Obrador desde el 2000 hasta el 2004 fue jefe, parece, de la Ciudad de México, y lo acompañó esta señora que tiene sobradas credenciales para ser presidente y hacerlo bien, como Claudia Sheinbaum. Es un caso totalmente particular de México propiamente. Y si ellos siguen el poder y le ganaron a la derecha en México, por algo será. Entonces ahora yo me pongo a ver y me voy a poner a analizar. Yo veo más que todos los youtubers venezolanos, que son los que yo entiendo más. Pero te hacen falsas comparaciones, ¿no? Porque la izquierda son ladrones, son criminales, son genocidas, son lo que sea. Y eso es en todas partes. Falso. Mentira. Mentira. Y lo diré nuevamente, como ya cerrando este video, son esquemas metodológicos políticos de cada país, en cada país que se aplican, con programas sociales de protección, como lo leí en el programa de Claudia Sheinbaum, protección al adulto mayor, protección a las clases sociales, educación. No leí salud. Me imagino que en el sector salud
pudieran estar mucho mejor que en otros países como en Cuba, que Venezuela y etcétera, ¿verdad? Podrían estar mucho mejor. Pero bueno, este, para finalizar, les deseo mucha suerte, éxitos, mucha prosperidad y muchas bendiciones a todo el pueblo mexicano, un país que tanto queremos, tanto amamos los venezolanos. Yo desde pequeño, para mí los artistas número uno del cine y la televisión y de la música son de México, en verdad. A excepción de Carlos Gardel de Argentina, a excepción de Alfredo Sadel en Venezuela, si hablamos de Latinoamérica, México tiene los mejores cantantes, o ha tenido los mejores cantantes y las mejores estrellas de la actuación, de la música, su cultura. México es extraordinario, en verdad. Grande México, no. Grande México, en verdad. Que Dios bendiga a todo el pueblo mexicano y que les vaya muy bien con una presidenta muy bien preparada que va en plan de hacer diplomacia con tranquilidad, para resolver los conflictos tanto nacionales como internacionales y que todo les salga muy bien a cada uno de ustedes, estimados amigos mexicanos. Y estas palabras de corazón se los dice este humilde servidor que es uno más de ustedes. Yo soy un ser humano más como ustedes. Y yo prácticamente en mi vida en la que estoy, me siento contento, me siento feliz cuando alguno de ustedes, estimados mexicanos, conversa conmigo, me comentan algo y me hacen sentir querido y tomado en cuenta, en verdad. A pesar de las limitaciones que podamos tener, que son muchas, pero ustedes me hacen sentir apreciado, amado, querido, en verdad. Tomado en cuenta. Hay un respeto, pero una amistad hermosa, pudiéramos decir. Hay una amistad muy hermosa, estimados amigos mexicanos. Muchísimas gracias por cada palabra que ustedes comparten. Con este humilde servidor, con este hombre que está aquí, que como les digo, soy un hermano más en Cristo Jesús, uno más de ustedes, sencillo, humilde, que ha encontrado esta vía, esta ventana en el mundo para poder compartir y conversar y poder intercambiar puntos de vista dentro de una pasión que nos une a todos como el ajedrez, pero sin obviar, sin olvidar que vivimos en un mundo, en un planeta Tierra, donde hay políticas, donde hay deportes, donde hay vida, donde hay de todo, pues la vida es maravillosa, a pesar de todo. Digo a pesar de todo, caso venezolano, pero bueno, sigamos adelante con la frente en alto. Vamos a cerrar porque ya me inspiré mucho y estoy muy contento y me siento desahogado y feliz de hacer esto. Me disculpan si en verdad cometí errores porque en verdad conozco muy poco de la realidad política de México. Sí he leído su historia, imagínense, Madero, Pancho Villa, eh, la Revolución Mexicana que trajo como 4 millones de fallecidos, ¿no? Fue fuerte, fue muy dura, pero me lo leí, me lo leí todo. ¿Por qué? Porque las películas mexicanas, imagínense, desde los años 30, donde la revolución ya fue reciente, en esos tiempos, imagínense, películas como Allá en el Rancho Grande, de películas de los años 30 incluso, y las películas de Jorge Negrete, bueno, o Pedro Armendari interpretando a Pancho Villa, imagínense. Mire qué gran lección al mundo ha dado el cine de la época de oro de México, ¿verdad?
qué gran lección para la humanidad ha dejado México. Teníamos un canal en Venezuela que transmitía muchas películas mexicanas. Era el canal oficial del Estado venezolano de televisión. Pero por desgracia, desde que llegó el gobierno revolucionario bolivariano, se acabaron esas películas, se acabaron esos documentales hermosos, maravillosos, esas películas del cine de oro de la época que no me lo perdía, que lo veía con mi madre en blanco y negro. Imagínense lo viejito que soy. En blanco y negro lo veía yo pequeño con mi mamá y mis abuelos. Y resulta que ahora todo es política. Las 24 horas pura política y el culto a la personalidad. Eso no lo he visto yo en México con Claudia Sheinbaum. Allá hay culto a la personalidad. Oh, la mujer, la Mesías, salvadora de México. ¿Salvadora de qué? Si México está bien. Más bien lo que viene es a impulsar, como lo hizo en el pasado, los proyectos que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador, a impulsarlos, fortalecerlos y mejorarlos, pues. No es ninguna mesía, es una mujer trabajadora y con mucho reconocimiento en su país y en el mundo. Si en verdad te gustó este video, estimados amigos, por favor regálame un like para saber que en verdad hablo bien. Si te quieres suscribir al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete, por favor. Suscríbete. Si quieres, si quieres comentar algo, lo que tú quieras, coméntalo, lánzalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Viva México, arriba México, fuerza México. El grito de guerra en el Mundial de Fútbol de los jugadores mexicanos cuando se enfrentaron a Alemania. Me recuerdo yo, no sé si fue en Italia 90. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. No se me olvidará nunca. Les habló Ernesto Rondón y hoy estamos a 5 de junio del año 2024 y son las 1:19 de la madrugada, hora de Venezuela. Que Dios los bendiga a todos, estimados amigos. Que Dios bendiga a México. Gracias a las amistades de México que incluso me han ofrecido que en caso de que uno lograse de pronto migrar a ese país, pudiera uno ser recibido de buena manera, con los brazos abiertos, porque hemos cultivado amistades que en verdad le dan alegría, rebosan de alegría y felicidad a mi corazón. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.